Ok, muy interesante, doctor. Última pregunta de contenido que también le hago respecto a su obra y sobre todo al perfil que usted tiene, porque entiendo que usted tiene una visión un poco historicista Sí. de la filosofía, del derecho. O histórico, más bien. Histórico, sí, es bastante histórico. Estuve viendo, por ejemplo, entre su bibliografía está el derecho y el arte, el derecho comparado con el cine, el derecho cuando lo lleva a la historia pues, de muchas civilizaciones. Creo yo que una de las fundamentales, la civilización romana, por ejemplo. Cuando vimos la clase con usted, por ejemplo, hablaba de Grecia y de Roma, que son como las bases de lo que hoy conocemos como el derecho pues, de hoy en día. Y la pregunta sería, porque en el texto usted también hablaba de que Caroni decía que el derecho no tiene historia porque es historia, ¿sí? Pero la historia no puede ser un simple medio de erudición vanidosa del dogmático. Sí, Es decir, quien habla de derecho no puede tener solamente la historia como un valor agregado, sino que debe ser su fundamento. sí. Ahora, mi pregunta, trayéndola a la realidad, sería, ¿qué efectos produce la historia? Porque si en la realidad procesal, hoy en día, no se tiene en cuenta la costumbre, por ejemplo, como una fuente que el juez deba tomar a consideración cuando toma una decisión. El artículo 230 constitucional, por ejemplo, habla de que el juez está sometido al imperio de la ley. Y luego habla de que hay unos criterios auxiliares que son como la jurisprudencia, por ejemplo, la dogmática quizá, pero no habla directamente de la costumbre o de la historia. Entonces, de pronto preguntarle, ¿qué papel juega entonces la historia en la realidad procesal, en la decisión de un juez? Bueno, ahí tendríamos que, como buenos filósofos, clarificar. Costumbre e historia no son lo mismo. Ok, Costumbre es una fuente de derecho, costumbre es sí, jurídicamente hablando, costumbre es una fuente de norma, una fuente de obligaciones jurídicas. sí, La historia es reconocer que todo lo que nosotros comprendemos hoy como derecho o como función del abogado tiene una historia que explica por qué es así. Es decir, todo se fue conformando a partir de una historia. Y lo que yo soy muy enfático es que como nosotros pertenecemos a una sociedad que menosprecia la historia, sí. aquí no se enseña historia. Por ejemplo, veamos, al no tener historia, pues yo no tengo identidad. En los colegios se ha dejado de enseñar Sí, historia. bueno, ya salió hace algunos años la ley que volvía a ordenar que historia fuera una asignatura obligatoria, pero su implementación ha sido muy mala. Pésima. Estamos en un país que no quiere la historia. Al no querer historia, eso tiene unas consecuencias. ¿Será porque nuestra historia es muy trágica? La historia es una excelente forma de comprender lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. O sea, la historia tiene una función política, y es que el que sabe la historia, primero tiene identidad, segundo, se vuelve tolerante, porque el que reconoce que lo que yo entiendo hoy como obvio es un proceso de construcción en la historia, no absolutiza las instituciones, sino absolutiza las ideas. Al no absolutizarlas se vuelve generalmente, no siempre, se vuelve tolerante porque sabe que todo es historia. Claro. Y que todo ha pasado y todo va a pasar. Y que en 100 años se van a pensar distinto a como pensamos ahora. Entonces, ¿por qué absolutizar unas ideas o matarme o matar por unas ideas cuando la cultura es algo que siempre está en Y construcción? soy solo un elemento más dentro de la historia. Y otro elemento político de saber historia, aparte de la tolerancia, es que la historia permite tener buenos ciudadanos porque me permite saber qué funcionó y qué no funcionó. O sea, la historia tiene muchos valores políticos, además de que es per se importante saber qué pasó. Claro. Listo. Bueno, entonces en la Facultad de Derecho en Colombia, a diferencia incluso de muchos países a nuestro alrededor, no tenemos en la Facultad de Derecho conciencia histórica. Claro. Y eso no es solo culpa ni del gobierno, de las instituciones, también de profesores o los estudiantes. O sea, necesitamos una mayor conciencia histórica, Así es. porque eso tiene unas grandes ventajas políticas. Ahora, pero pasando a la costumbre, que es otra cosa, Sí. yo no estoy tan de acuerdo que la costumbre no es obligatoria. Primero porque hoy día estamos volviendo a un derecho global que su principal fuente de derecho es la costumbre. Pienso, por ejemplo, en la lex mercatoria. Ok. El derecho al que estamos esbozando en la actualidad, que es un nuevo derecho global,
su principal fuente de derecho es la costumbre. A su vez, en el derecho internacional, la costumbre es fundamental y el derecho internacional cada vez es más importante que el derecho nacional. Okay. Y a su vez, en el derecho nacional, hay muchos sectores que se regulan por la costumbre, muchísimos. Sí. La costumbre en el comercio es fundamental, la costumbre en el transporte marítimo es fundamental. Hay muchas costumbres que es normativa consuetudinaria, que es fundamental. Pero además de eso, hay unas costumbres que uno diría no son normas jurídicas, pero tienen que ver mucho con el derecho, y es la forma como nosotros operamos. Esto se denomina por algunos filósofos de derecho costumbre judicial o ideología judicial. Los jueces operan según sus experiencias acumuladas, sí, y sacarlos de esos esquemas es muy difícil. Esa ritualidad, digámoslo así. O la forma de pensar. Yo siempre en estos casos pienso de esta forma. Ratifico entonces el prejuicio y termino fallando durante años, claro, de una misma manera. Me acuerdo que hace 10 años fallé un caso que era muy parecido a este, lo voy a fallar igual. Bueno, sería más bien que cómo yo opero. El cómo yo opero se vuelve una rutina. O sea, más en el aspecto procesal. O un hábito. O cómo interpreto la norma. O cómo suelo actuar frente a esa norma. Eso se me vuelve un hábito. Sacar un juez de sus hábitos es súper difícil. Sí. Y un gran error del legislador es creer que con solo sacar una ley los hábitos cambian. No, los hábitos son tan fuertes que van a intentar moldear la ley al hábito. Y se arraigan a ello. Entonces, interpreta muchas veces la norma para no cambiar. Entonces, supongo una norma que dice, a partir de mañana cambia todo en este punto. Hay una ley, no una ley jurídica, sino una ley del comportamiento que dice que es la ley del menor esfuerzo, que eso es algo, o la ley de la conservación de la energía, y es, a mí me ordenan cambiar, yo voy a interpretar la norma que me ordena cambiar para yo seguir haciendo lo mismo. Claro. Cambio para no cambiar. Interesante. Y eso es algo que pasa, por ejemplo, en todos los sistemas judiciales y jurídicos. Coloco un caso, cuando se implementó aquí el sistema oral. Okay. Los primeros años, el sistema oral se aplicaba, pero solo nominalmente. Se interpretó la norma para que los jueces siguieran con sus hábitos. Es que cambiar un hábito a alguien es muy difícil. Wow. No es imposible, pero es muy difícil. Increíble. Eso no es una costumbre jurídica en sentido estricto, pero eso afecta al derecho, los hábitos. Increíble. Y eso es algo que también uno tiene que estudiar mucho. Y los hábitos, en algunos casos, es más fuerte que la ley. Increíble, doctor. Muy interesante, doctor, de verdad. Bueno, hemos terminado nuestras preguntas de contenido. Vamos a finalizar esta entrevista con unas preguntas de sí y no. Son preguntas rapidísimas, nos demoramos 1 minuto. Perfecto. Y son las preguntas que más aman los estudiantes. Yo sé que adelantan el video hasta esta parte. Aquí nos vamos a centrar en usted, en Andrés Botero. Usted solamente tiene que decir sí o no, no tiene por qué explicar nada. Listo. Primera pregunta, doctor, ¿se consideraría usted ateo? No. Ok. ¿Volvería a la UDES? Sí, siempre, sí. Ok. ¿Se va de fiesta los fines de semana? ¿O se queda en la casa? A veces. Leyendo muy interesante. ¿Y le gustó estar en el escritorio de Luis? Mucho. Wow, doctor, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Esta entrevista quedará para la historia. Estamos muy contentos. Gracias a nuestros intelectuales del podcast del escritorio de Luis. Bienvenidos a esta segunda temporada. Créanme que se van a divertir, pero también van a aprender mucho. Así que no dejen de estar viendo el podcast El Escritorio de Luis. Síganos en nuestras redes sociales. Pueden contactarnos también. Pueden suscribirse al canal. Y nosotros nos vemos en una próxima. Chao, 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 chao. El Escritorio de Luis. Con Luis Sandoval.